buenos días. Hoy tenemos la segunda y última sesión del doctor H.C. Maximo. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Señoras y señores, esta sesión es la continuación de este lo que hacemos sobre una pregunta importante hoy en día: ¿cómo cambió el espíritu crítico en ciencias sociales, filosofía y también en literatura? En la sesión anterior hemos visto cómo ha habido una especie de espíritu crítico desde la más remota antigüedad documentada, que es la civilización sumeria y Mesopotamia, hace 5.000 años. Hemos llegado en la sesión anterior hasta la Edad Media. Ahora vamos a ver del Renacimiento, o sea, aproximadamente desde el siglo XV y en cuenta hasta hoy. Lo primero que les quiero contar es cómo la Iglesia, sobre todo la católica del occidente europeo, la ortodoxa de la parte oriental, habían dominado durante cerca de 1350 años el espíritu que podríamos llamar universitario, intelectual, cultural y hasta literario de toda Europa y de una parte del mundo. En esta época el cristianismo todavía era fuerte en el cercano oriente, cosa que ahora ya no es, siendo muy poderosas iglesias cristianas repartidas en aquellas. En 1517, un monje agustino, catedrático en una universidad en el norte de Alemania, en Wittenberg, se rebela exitosamente contra la autoridad papal y contra los principales de la Iglesia Católica. Este monje se llamó en español Martín Lutero. Muy exitoso su movimiento porque tuvo claramente un componente político nacionalista. Recibió el apoyo de los príncipes alemanes que querían obviamente liberarse de la tutela eclesiástica de la Iglesia en el campo político y de la necesidad imperiosa de enviar cada año cuantiosas sumas como tributos a la curia romana, a lo que ahora diríamos el Vaticano. El Vaticano, estimado público, había instaurado una serie de tributos que hoy nos parecen francamente ridículos, pero que en el ambiente de la edad, de la Edad Media, eran cosas en las que la mayoría de la gente creía firmemente. Se creía firmemente que nosotros, después de morir, íbamos o al infierno o al purgatorio o al paraíso. El punto más débil y el más interesante era el purgatorio. Los que iban al infierno se condenaban simplemente y no había nada que hacer. Los que entraban al paraíso, al cielo, se salvaban, no había mucho que discutir. Pero en el purgatorio había penas, según la Iglesia, temporales. Por ejemplo, el estar 100 o 200 años bajo llamas eternas, bajo torturas de todo tipo. Y obviamente la gente quería evitar eso. Entonces se podían comprar unas llamadas indulgencias. El Papa, que era todopoderoso, Jesucristo le había dicho a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que hace la tierra, en el cielo, etcétera, etcétera. El Papa, todos creían en eso, tenía la potestad de aliviar las penas de las personas que iban a purgatorio. Entonces, esta venta de indulgencias
fue un negocio muy brillante, por ejemplo, para la banca alemana que empezaba a formarse exitosamente. Las indulgencias en territorio al norte de los Alpes fueron vendidas por la Casa Fugger, que todavía existe como banco alemán, que durante el siglo XVI y XVII fue un banco extremadamente poderoso. Todo el mundo quería, evidentemente, para sí mismo o para sus parientes, estaba por el nombre del pariente en el documento, aliviarle esos años o siglos a veces que le esperaban en el momento. Cuando uno cuenta eso hoy, a la mayoría de la gente le parece algo ridículo y por lo tanto, falto de credibilidad. Pero eso era todavía ese espíritu poderoso, instruido por la Iglesia, que mantenía al gente en un estado de infantilismo. Entonces, algunos pensadores, algunos filósofos y también algunos curas, miembros de la Iglesia, se empezaron a revelar contra ese espíritu de obediencia ciega y de infantilismo como propaganda. Y uno de los más interesantes es el Martín Figueroa, el monje no, profesor, como les contaba, que tuvo una experiencia decisiva al visitar Roma. Después de un segundo, porque la experiencia de Lutero es típica para la época, o sea, no Lutero ahorra dinero durante años de años porque él cree que el viaje a Roma, sede del papado, la sagrada de la iglesia, etc., que es la culminación de todos sus deseos. Él quería ver cómo funcionaba la iglesia en el centro, imaginándose que eran los santos que predicaban la sabiduría completa y que vivían naturalmente en medio de una colectividad eclesiástica dedicada al saber, al perdón. Pero llega a Roma y se encuentra con una y se encuentra con una atmósfera totalmente diferente que al poder era un poco ingenuo al comienzo de la orden. Se encuentra con una ciudad donde el clero, sobre todo el alto clero, los cardenales y el papado se dedican a la buena vida y en todo sentido, y también al fomento del arte. Era la época de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Botticelli, todos nombran estos cuatro grandes artistas porque eran todos ellos pagados por la Iglesia principalmente para que decoren iglesias, monasterios o los palacios pontificios. Y no quiero que pensemos en formar una comunidad educada, asociada, una cristiana, y a dar ejemplo al resto de la cristiandad, se encuentra con una ciudad dedicada a los vicios más fuertes. Lo primero que le llama la atención negativamente es notar que en Roma estaba bajo dominio político de los romanos, y algo que se llamaba el Estado de la Iglesia. Era un Estado normal, con dinero, ejército, literatura, con todas las instituciones de un Estado normal, pero cuyo objetividad. Y el Lutero, el primer día, se da cuenta que hay un ballet estable, o sea, un ballet permanente con chicas excepcionalmente guapas, elegidas para esa función, para bailar por un colegio de cardenal. Entonces, el bueno de Lutero, se molesta al ver ese desperdicio de talentos y de dinero
en favor del arte. Él cree, tal vez tenía razón, que era en favor del arte, porque eran chicas excepcionalmente lindas que obviamente en las funciones de todas las tardes bailaban con pocas. Imagínense un hombre alemán que viene de Erfurt, del norte de Alemania, y es frío y severo, y se encuentra por una ciudad dedicada totalmente, no tiene ambición, pero dedicada a la buena vida. Y eso era fomentado desde el papá. Entonces, ahí, pastor normal, se le resquebraja la fe, empieza a dudar de que el Papa, los cardenales, la estructura de la Iglesia sea lo conveniente para la comunidad cristiana y duda de que los evangelios sean realmente transmitidos fielmente y seguidos por esa comunidad. Entonces empieza a pensar en una rebelión contra las autoridades eclesiásticas y crear una comunidad que no esté dedicada tanto al amor, sino a la solidaridad con los pobres. Pensar en este evangelio. Y dura mucho, durante 10 años estaba pensando, ¿verdad? Principios del Renacimiento, todo es lento. Va pensando que en 1517 y 31 de octubre, él en la iglesia principal de Wittenberg, donde vivía, él cuelga sus famosas 95 tesis dirigidas contra el Papa. Durante toda la historia de la iglesia habían existido rebeliones de monjes y curas más o menos, diríamos, hoy izquierda. No era nada. Habían habido los cántabros, los valdenses, en fin, muchas rebeliones con ese tinte un poco izquierdista de criticar a la jerarquía católica y de pensar en una vida de acuerdo a los principios evangélicos, es decir, la pobreza solidaria. Lutero es el primero que tiene éxito. Y tiene éxito porque al mismo tiempo él ataca las indulgencias, niega el valor de las indulgencias y abre los ojos a los lectores, indicando que es un negocio bancario normal, pero además hecho por un banco en combinación con banqueros italianos. Y él despierta una ola, la primera grande del nacionalismo alemán. Y por ello que es que varios príncipes importantes de Alemania se unen directamente a la causa del terror y por lo tanto él no está solo, sino que desde el primer día tiene apoyo de tratados importantes. Al contrario de todas las otras rebeliones que eran cosas de pobres y que no tenían ninguna apoyo. En esa época existía hasta 1806 el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una confederación de estados soberanos. Sajonia, Baviera, Brandenburgo, etc. eran estados soberanos. Cada uno tenía su ejército, su moneda, su literatura, en fin. Solamente tenían una obediencia al emperador, que en ese momento era Carlos V, tenían una obediencia más bien nominal al emperador. El emperador tenía su estado propio, que era Austria, y lo que había heredado el emperador por vía de su padre. La rebelión tiene un éxito notable, no voy a contar a ustedes detalles, pero aquí viene el punto, cómo el espíritu crítico avanza por medio de la reforma protestante. El punto central para nosotros es aquel donde Lutero dice la jerarquía eclesiástica no tiene ningún poder para dirigir la formación de la gente, ni tampoco ningún poder para exigirles compromisos morales. Cada uno es dueño de sí mismo, cada uno tiene, es el mujer, la libertad de interpretar independientemente
de la jerarquía, las escrituras, sobre todo los que se vuelve superflua la tuición eclesiástica sobre millones de personas. Eso es un enorme apoyo a un espíritu crítico, porque en el fondo el mensaje es muy simple. Cada persona desarrollada, claro, espíritu, puede pensar lo correcto, puede interpretar los evangelios de forma correcta, sin ninguna necesidad de pedirle ayuda o, mejor dicho, pedirle directrices al confesor. Al confesor. Sí, es hecho de Hay que silenciar. Sí, pedir permiso al confesor o a ninguna autoridad de la iglesia. Cada uno solo. Estimado público, Se ha vuelto. Listo, ya está. Listo, profesor. es el comienzo del espíritu comunal. Cada uno solo frente a su conciencia, sin más apoyo de la capacidad propia de razón, sin más apoyo y orden que venga de. Esto es obviamente un golpe, sobre todo en los países del centro y norte de Europa, a la autoridad intelectual de la Iglesia. Y Lutero, que es el mismo que es un genio de la organización, empieza a fundar iglesias autónomas regionalmente, o sea, no hay un papado protestante, iglesias autónomas en cada una de las regiones donde él recibe apoyo. Y desde el primer instante, importantes regiones alemanas y todo el norte escandinavo se unen a la reforma protestante. Para el espíritu crítico, lo importante es lo siguiente: esa reforma al mismo tiempo crea muchas universidades y centros de investigación totalmente libres de la eclesiástica que había durado 1500 años. Entonces, esto fomenta en el norte de Europa el espíritu investigativo, la instauración de una ciencia empírica, experimentos que ya no están controlados, organizados y permitidos mismos de la eclesiástica. Naturalmente hay una explosión de talentos en el campo de las ciencias naturales y también de las sociales. Entonces, aquí tenemos, estimado público, uno de los inicios del pensamiento crítico. Puede resumirse, por falta de tiempo, lo vamos a hacer una sola frase: eximirse, liberarse de la tutela intelectual de la Iglesia. Que había sido, no había sido tan mala durante siglos, había permitido a grandes pensadores como hemos visto Agustín y Santo Tomás de Aquino, pero en general era una verdadera tortura el estar sometido a la tutela eclesiástica. Me adelanto, estimado público, a un proceso en Münster, en la ciudad del norte de Alemania, después, porque esto nos muestra también los límites de ese espíritu. Mucha gente toma en serio lo que dice Lutero. Siempre hay gente en este mundo muy bien que cree o en la iglesia o en instituciones ya establecidas o que estimulan lo que recién aparece.
por ejemplo, ahora en las redes sociales, cualquier burrada es transmitida. Hay mucha gente que cree en bulos, engaños, etc. Y también hay mucha gente ingenua que de buena fe cree en proyectos políticos que tienen un aura cristiana. Y aquí tenemos el ejemplo más famoso, que es los menonitas, que aquí en Bolivia tienen una cierta actividad, y han tenido cierto éxito económico. Los menonitas, que en esa época eran la izquierda radical, no es como ahora que los menonitas son los más conservadores culturalmente. A comienzos del siglo XVI, ellos son la izquierda más potente y fuerte, sobre todo en el noroeste de Alemania y Holanda, se vuelven muy fuertes. Ellos toman realmente en serio las prédicas de Lutero. O sea, descargan completamente la autoridad eclesiástica y no creen en nada más que en el texto evangélico tal cual, sin ningún aditamento. Y por lo tanto quieren practicar la pobreza y la solidaridad entre ellos. Los menonitas o anabaptistas, como se llamaban en ese momento, logran tomar el control político de uno de esos principados alemanes en el norte. Münster, que es una ciudad muy próspera actualmente. Münster era un principado eclesiástico soberano. Esta es una cuestión muy curiosa. Algunos obispos, unos tenían potestad terrenal, una cosa que solamente había en Alemania y Austria. Y este obispo de Münster, al mismo tiempo el príncipe soberano de la ciudad, conocido por su vida disoluta, por su apoyo a la. Los anabaptistas toman militarmente Münster y establecen un régimen radical de izquierda para su tiempo que toma totalmente en serio las enseñanzas de Lutero. Cuando Lutero ya ve los límites de su doctrina y se empieza a convertir en una persona políticamente más conservadora. En esos años también hay la famosa guerra campesina. Esa guerra campesina ha sido glorificada por los marxistas durante siglos hasta hoy. Esa guerra, el desprendimiento de Münster es en el fondo un apéndice de la guerra campesina. Son gente que quiere realmente vivir en solidaridad inmediata con el vecino y no acumular riquezas. Por lo tanto, es algo dirigido contra los ricos del país, contra la clase dominante, contra los grandes terratenientes y contra ese estamento excepcionalmente odiado que eran los príncipes soberanos dentro del imperio alemán, que se daban, como ustedes pueden imaginarse, una gran vida. No quiero decir que era algo negativo, porque esta clase de gente, igual que el papado, fomentó más antes la literatura, etc. Roma hoy e Italia en general serían mucho más pobres culturalmente sin las grandes obras de arte que la iglesia que nació durante siglos. Italia es un país que en parte, parcialmente, vive una gigantesca cantidad de turismo cultural cada año. El mundo sería más pobre sin la Capilla Sixtina, sin los frescos de las estatuas vaticanas, sin los grandes museos y teatro. En fin, el mundo sería mucho más pobre sin ese aporte artístico y literario que fue financiado por la Iglesia Católica, por el papado, con los tributos que venían del norte, con las indulgencias y otros tributos eclesiásticos que venían. Por lo tanto, no debemos, y esto yo quiero remarcar, no debemos pensar, estimados oyentes, que los de arriba son malos y perversos, que explotan a los de abajo y que no hacen nada. Hacen a veces algo. Arte, la literatura, cosas bellas.
sin las cuales, lo reitero, nuestro mundo sería más pobre y más aburrido. Estos de Münster toman en serio a Lutero, quieren abolir todo eso. Entonces, lo primero que hacen es destruir todas las imágenes y estatuas en las iglesias de Münster, porque creen que ello es un lujo innecesario para la verdadera vida. Destruyen, cierran la Universidad de Münster. En fin, es una labor también típica de movimientos izquierdistas extremos que van contra toda obra de cultura, que la cultura, sobre todo la gran cultura, que sea el grande, la arquitectura importante, es obra de gran élite. Entonces, estos rebeldes toman en serio el mensaje de Lutero y quieren destruir todo lo que sea por arriba de la clase baja. Esta rebelión, estimado público, dura solo un año, pero nos muestra también algo que aguza el espíritu político, porque ¿qué hacen los rebeldes? En Cuba y en Venezuela tenemos hoy los mejores que acá. A pesar de que los rebeldes en Münster se proclaman todos hijos de Dios, criados en la pobreza, surge una clase dirigente y el jefe militar de ellos se proclama juez supremo y poco después rey de Münster, restablece la monarquía y se da una gran vida junto con una pequeña corte, unas 10 familias elegidas por su lealtad al supremo. O sea, los caudillos, podríamos decir, de la extrema izquierda, constituyen una nueva clase alta que se dedica a explotar de la manera más horrible a los ciudadanos normales y corrientes de Münster. Por ejemplo, una de las medidas que dicta el rey revolucionario de Münster es que ninguna mujer joven puede negarse a compartir su lecho. Bueno, ustedes ven, es lo típico de una élite enriquecida repentinamente que naturalmente empieza a abusar de los demás. Lo mismo en Venezuela, la nicaragüense, la cubana, la cubana, la poliburguesía de Venezuela, y no más o menos lo mismo. Entonces, la gente, la propia gente de Venezuela, las clases bajas para las cuales está hecha esta revolución anabautista, las propias clases bajas se rebelan y consiguen la vuelta de las autoridades. Consiguen, es decir, volver a los antes. Lo llaman al príncipe arzobispo, llaman a toda la nobleza expulsada y todo sigue como era antes. Y es el fracaso de la extrema izquierda. Todo eso ajusta el pensamiento político y el sentimiento más importante de la gente que desarrolla ideas políticas es hay que evitar extremos. Esa es la enseñanza principal. Hay que evitar extremos porque el extremo revolucionario conduce a la creación de una élite poderosa y restricta, igual que las élites anteriores que explotaban a la población. Como ven ustedes, el espíritu crítico se va formando en parte con ejemplos reales. El impulso más importante lo da en esa misma época en Italia. Un pensador al cual le vamos a dedicar unos minutitos. Nicolás Maquiavelo, la forma españolizada de su apellido, o Niccolò Machiavelli en español, porque él tiene tiempo libre, porque es un
funcionario alto, es lo que se llamaría un ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de un pequeño Estado soberano. Italia también, hasta el siglo XIX, es más, República de Bolivia es mucho más antigua que la Italia. Italia es también, igual que Alemania, uno de los estados independientes. Y uno de estos estados independientes es la República de Florencia, en la cual Maquiavelo hace carrera política, llegando a ser secretario de Estado, se va a ver en esa época, de Relaciones Exteriores y luego de Defensa. No le dura mucho, porque hay una familia dominante, los Medici, los grandes banqueros, que toman el poder y a este pobre funcionario lo dejan cesante y lo exilian a su pequeña propiedad cerca de Florencia, donde es obligado a pasar todo el resto de su vida. Y ahí en 1512 escribe la obra cumbre que lo hace famoso, El Príncipe, es el título de la obra, que nos interesa este momento solo como un momento de un espíritu. Por eso no vamos a ver todos los otros detalles de esta obra, que es muy cortita, no más de 100 páginas, pero realmente es una obra absolutamente innovadora. Abusa el sentido crítico porque nos dice lo siguiente: hay un relativismo de valor. No es así, nos dice Maquiavelo, que una enseñanza de la Iglesia sirva para todos los campos de las actividades humanas. La enseñanza moral, la parte ética de la Iglesia, nos dice Maquiavelo, tiene valor para la vida de la Iglesia y para la familia. Pero en las otras actividades humanas no tiene ningún valor, porque cada actividad humana tiene sus propias reglas, su propia moral, y por lo tanto no existe una moral universal. Maquiavelo lo dice muy claramente en el capítulo 18 del Príncipe, nos dice: hay que respetar los mandamientos de la Iglesia, porque es la base misma de la moralidad. No mates, no asesines, no robes, no engañes a tu mujer, etcétera, etcétera. Hay que respetar, pero solo en el campo de la familia. En el campo de la política, esas reglas no valen nada, como tampoco valen en el campo de la ciencia, etcétera. Entonces, él nos dice, los valores éticos tienen vigencia solamente en algún campo. Lo mismo los valores políticos, religiosos, etc. Es el establecimiento del actual relativismo de valor. Y él nos dice algo muy interesante: en la política tiene vigencia solo un valor, que es un valor técnico, la eficacia. La eficacia técnica. Por lo tanto, si uno quiere tener éxito en la política, esa persona puede robar, matar, infringir su propia palabra, etcétera, etcétera, porque lo importante es el resultado. Él no lo dice claramente, pero es el principio: el fin justifica los medios. Entonces, en este capítulo 18, que es muy divertido, él dice: cuando el príncipe tiene que romper su palabra, mandar a la gente, o matar a la gente, robar a los súbditos, subir los impuestos, no prestar las obras a la asistencia pública que proveen. Todo eso tiene que hacer, no solamente tiene, debe hacer el príncipe con la conciencia tranquila, si tiene un buen resultado. Y uno de los resultados supremos es la conquista, la consolidación del poder político. Si uno logra conquistar y consolidar el poder que uno conquista, entonces puede valerse de absolutamente cualquier medio. En fin, estimado público,
Eso hacía la gente de toda la historia de la humanidad. Pero nadie se había atrevido a ponerlo por escrito públicamente y a declarar con una teoría de la relatividad de valores que eso era así. Es decir, una cosa, estimado público, es robar y otra cosa, lo único prohibido es defender el robo. Entonces, a los que van a ser políticos, ustedes les aconsejo que roben, maten, etcétera, pero disimuladamente, sin decir que esa es una regla. Ese es el consejo muy sabio de Maquiavelo. Todo el mundo había robado, matado antes. Toda la historia de la humanidad es una historia de iniquidades. Pero nadie había dicho, hay que robar, hay que matar. Si hay un éxito. Nadie había dicho, las reglas de la moral valen solo para el campo de la familia. Nadie había dicho, en la política, las reglas son otras. La eficacia técnica es lo decisivo. Entonces, simplemente se ve el carácter moderno de la teoría maquiavélica. En dos sentidos, el relativismo de valores, la idea de la eficacia técnica como principio supremo de las actividades humanas. Maquiavelo da también en su historia florentina, en sus grandes obras, algunos ejemplos. Los papas, estimado público, hacen bien el robar, matar, expandir su dominio, etcétera, etcétera, porque es la parte política de la actuación papal. Pero en la parte doctrinaria, ahí tienen que ser correctos, seguir el evangelio, etc. O sea, el mismo papa que se dedica a maldades y que el éxito, San Proceso que se ve ese mismo papa que hace maldades actúa en forma absolutamente correcta en las encíclicas papales y en la transmisión de la doctrina, porque son dos labores diferentes. Una persona, por lo tanto, esto es un consejo para todos ustedes, una persona actúa correctamente si en su vida familiar, por ejemplo, es fiel, buen esposo, etcétera, y en la vida política se dedica a la corrupción, a hacer matar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Porque son dos esferas, según Maquiavelo, completamente aisladas. Entonces, está muy bien que el padre de familia sea un ejemplo, está muy bien, dentro de la casa. Y está muy bien que ese mismo padre robe, mate, etcétera, porque sí va a tener. Como ven ustedes, este relativismo de valores, esta diferencia entre esferas humanas que no deben mezclarse, es una cosa muy moderna. Una cosa que nos da, por ejemplo, hoy carta blanca para actuar en la familia de una manera y fuera de la familia de otra manera. Como ustedes ven, estimado público, es realmente una muy. Todo el mundo lo había hecho antes, pero nadie lo había puesto por escrito y lo había justificado con esa teoría de que reglas de todo tipo son limitadas. Las reglas morales limitadas a uno o a dos campos y no a todos. Las reglas éticas que valen para la familia no valen para la esfera. Ustedes han pecado al principio todo mal, pero hay que ver lo que en el fondo Maquiavelo desató. Desató con una gran investigación en ciencias políticas, el nacimiento de las ciencias sociales. Y eso, estimado público, es realmente un gran mérito. Él mismo, que llevaba una vida muy modesta, escribiendo
pequeña propiedad no pudo salir nunca. Hasta el fin de su vida tenía lo que se llamaría un arresto domiciliario permanente. Nunca pudo salir hasta el fin de su vida de esa pequeña propiedad. Pero realmente escribió textos muy originales sin darse cuenta de su originalidad. Él murió totalmente desconocido hasta en totalmente desconocido. Estimado público, quiero mostrarles un ejemplo de esa división de saberes. En la misma época de Maquiavelo era papa un español, el último español, Alejandro VI. Este Alejandro VI ha pasado a la historia por dos motivos contrapuestos completamente. Ha pasado como el gran benefactor de las artes, de la literatura y también de haber fomentado algo de investigación científica elemental. En ese campo era realmente un papa liberal, generoso, un gran amante es el que descubrió a pintores como Miguel Ángel. Realmente un gran conocedor. Él es el que fomentó el ballet papal. Él fomentó toda una serie de actividades que no hay que pensar más. La corte papal tenía que en esa época no había redes sociales, no había televisión, no había cine. Estimado público, la vida era muchísima. Entonces, ¿qué hace una persona como un cardenal que no tiene que trabajar cada día, que por lo tanto no tiene tampoco que descansar mucho en la tarde? Un cardenal requiere algún tipo de esparcimiento. Y no dirán ustedes que el ballet o la ópera son cosas pecaminosas, no, cosas normales. Entonces, el colegio de cardenales entre sus muchas y santas funciones tenía también una función de escoger a las bailarinas, a los cantantes, etcétera, etcétera. Algo que hay que considerar. Había que tener un talento técnico. Juzgar la belleza y las aptitudes de una mujer joven no es cosa fácil. No, hay que tener una experiencia, una especie de experticia, se diría hoy, para esa actividad. Y el colegio cardenalicio bajo Alejandro VI desarrolló esas actividades. Por ejemplo, se decidió que una iglesia bien fea, de muros planos, es decir, una capilla ordinaria como esa capilla Sixtina en la arquitectura, se decidió, como no se la era muy bien construida, muy sólida, se decidió que había que adornarla de la mejor forma posible. Esa fue la idea de Alejandro VI, luego realizada por su sucesor Julio II. Estimado, por eso cardenalicio discutió con conocimiento técnico de causa durante mucho tiempo cómo se iba a decorar eso. El resultado es una de las obras cumbres del arte humano. La Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel, de Botticelli, etc. Entonces, yo diría, a riesgo de equivocarme, que han actuado con esos dineros arrancados a los pobres campesinos alemanes durante décadas han sido utilizados para algo que la humanidad posterior ha agradecido. Y lo mismo a otras obras de este Alejandro VI Borgia, por ejemplo, la decoración de las estancias vaticanas por Rafael, las grandes obras de la vida. En una palabra, estimado público, la iglesia tenía muchas actividades. No era solamente como hoy, que están más bien restringidas a problemas teológicos, éticos, un poquito de moral pública, no, realmente tenía muchas actividades. Y Alejandro VI, por eso es el héroe, sus hijos de esa corte son los héroes de Maquiavelo, porque ellos en el plano terrenal consiguieron notables éxitos. El hijo de esa época, los papas, pobrecitos, tenían hijos porque tenían actividades de eso era absolutamente normal.
El Papa Leandro VI tenía un sentido excepcionalmente bueno para escoger amantes. Excepcionalmente bueno. La mujer más bella del mundo en su época, Julia Farnese, fue su amante. Es decir, tenía un gusto extraordinario. Y su hija, Lucrecia Borgia, fue naturalmente una de las mujeres más bellas, más bonitas y más fervorosamente dedicadas a la propagación de la literatura. Y el otro, el chico César, era brillante, duplicó la superficie de los estados pontificios con campañas militares. Ese es el héroe que aparece en Príncipe, pero y en la historia. Entonces, estimado público, ¿por qué esto sucede? Lucrecia era podríamos decir, un conjunto de virtudes, bella y al mismo tiempo de corazón bondadoso. César, brutal, era realmente un condottiero, un tipo que manejaba ejércitos, mataba gente por doquier, tenía la idea que Maquiavelo apuntaba de que a veces hay que meter miedo a la población para evitar. Entonces llegamos a una ciudad, había 3 o 4 personas que no habían hecho absolutamente nada, pero que no eran del todo partidarias del nuevo régimen, los hacían colgar de asesinatos. Tiene ideas que Maquiavelo dice no, que sirve para la tranquilidad pública, para el bien supremo, la paz pública. Por tanto, si hay que matar a algunos inocentes, como ejemplo, hay no más que hacer. Entonces, ustedes ven, estimado público, que este conjunto de rayos sirve realmente para que nosotros pensemos de manera un poquito diferente. Después de Maquiavelo, la gente que se dedicó a pensar en asuntos públicos pensó de manera muy diferente a la de la América. Muy diferente. Nunca más nadie empezar a gobernar, tienes que ser bondadoso, su lector de mi obra, tienes que pensar en la viuda y los huérfanos, etc. Maquiavelo en su obra El Príncipe, es un espejo de gobernantes, le dice y exclusivamente de la eficacia técnica. Si tienes que matar con respecto, sí, remordimiento. Pero en tu casa tienes que amar a tu esposa, educar bien a tus hijitos, acariciar a tu perrito, que te comportaste bien. Lo que hace fuera es estimado público, de aquí curiosamente nace la gran corriente que se llama el racionalismo. O sea, ya no pensar en que hay una fuente de conocimiento externa a la persona humana, al cerebro, que puede ser la iglesia, los evangelios, las tradiciones, etc., sino pensar que uno mismo en forma totalmente autónoma tiene que llegar a los resultados de cómo debe ser organizado el país, cómo se debe entender el movimiento de los planetas. Doy estos 2 ejemplos contrapuestos porque simplemente el racionalismo nos dice en el campo de las ciencias naturales y en el campo de las sociales, simplemente hay que pensar de acuerdo a la razón autónoma de cada uno, evitando toda influencia de la religión, de la tradición, de los prejuicios sociales, etc. O sea, pensar a fondo, sin preocuparse de opiniones importantes, tradiciones, prejuicios colectivos. Poco después van apareciendo obras en ese sentido que son importantes para nuestro tema, para el espíritu crítico. Quiero mencionar que en esa época, 1516, aparece la primera utopía
Una utopía es el proyecto ideal de un orden social. Es una idea que nace no de la experiencia, sino solamente de la razón. ¿Cómo debe estar organizado un orden justo, racional, etcétera, sin las terribles consecuencias de una sociedad de clases, en fin, sin las consecuencias de la tradición política y social? En 1516 aparece el libro llamado Utopía, que da el nombre a todo el género, porque desde entonces aparecen muchas utopias con otros nombres, por ejemplo, la ciudad del sol de Tomás Campanella, la Atlántida de Francis Bacon, que la puso brevísimamente, y muchas otras. Hasta un escritor dedicado a cosas eróticas y sadomasoquistas, como el Marqués de Sade, escribe también una utopía. Hay también las utopías de corte negativo, las distopías, como 1984 de George Orwell. En fin, es un género muy usual en el campo de las ciencias sociales. Y esto se inicia en 1516 con una obra en inglés, que se llama Tomás Moro, un inglés que ha tenido una muy amplia experiencia en el Estado. En esa época no había, como ahora, un primer ministro, pero había un puesto que se llamaba Lord Gran Canciller del Reino. El Gran Canciller, Tomás Moro, fue Gran Canciller. Él describe la utopía en base a sus experiencias. Es una utopía en el sentido de que traza la vida ideal en una isla aislada del mundo, donde no hay diferencias sociales, donde se trabaja necesario, etc. Es decir, un orden absolutamente ideal que él mismo, Tomás Moro, dice que nunca se va a hacer. Pero nos ayuda a pensar en soluciones diferentes. Porque hasta 1500, estimado, a poca gente se le había ocurrido pensar en un orden social totalmente diferente al que existe. ¿Qué hicieron los grandes pensadores de la época? Como Santo Tomás de Aquino. Solamente dijeron que el gobernante debe ser bondadoso, no debe cobrar demasiados impuestos, no debe violar a demasiadas chicas, debe ser simplemente un buen tipo, o sea, en el orden ético. La gran mayoría de todos los consejos príncipes y los tratados que ya había de ciencias políticas, como les decía Santo Tomás de Aquino, todos esos son consejos que no subvierten el orden existente. No quieren otro orden, quieren solamente mejorar un poquito lo que viene de excesos, ¿no? En cambio, aquí viene la idea que es importante porque es lo que en el fondo inspira posteriormente a Karl Marx y a los revolucionarios del mundo. Es anterior a la religión de industria. Y esta obra llamada La Utopía, donde por primera vez se concibe un orden completamente diferente. No hay dinastías hereditarias de gobernantes, prácticamente no hay ejército de policía, porque todos, como todos tienen suficientemente qué cosa comer y todos tienen una casa aunque sea modesta, no hay la incitación al robo, etc. No hay la incitación a los delitos. Es también la idea muy interesante. La idea ahora, a partir del siglo XIX, es muy popular. Los delitos son un invento social. El ser humano es bueno por naturaleza, igual que las bestias de la selva. Si tiene comida suficiente, no atacan. Por cierto, estimado público, si un león tiene suficiente que comer todos los días, se vuelve un gatito simpático y amoroso que no ataca a nadie porque está satisfecho y en el fondo lo que quiere es un corazón esponjoso, el león o cualquier otro animal, no quiere atacar innecesariamente a otros. Esa es la teoría más noble.
el ser humano que está satisfecho no ataca los defectos, no engaña a su mujer porque está contento con lo que tiene, lo que tiene, ¿cierto? Imagínense ustedes que tienen que contentar con la misma persona 50 años de vida. Esto sería que no tiene apoyo en la realidad. Pero sirve para pensar. Y entonces aparecen un montón de utopías, cada cual más extraña. Me voy a referir solamente a otra, un siglo después, en 1620 aproximadamente, aparece la Nueva Atlántida, también una isla aislada de Francis Bacon, que tiene el mismo puesto político que Thomas More, logra ser canciller de Inglaterra. Tomás Moro termina en el cadalso. Es un tipo de ideas muy correctas, no comparte, no apoya la idea de separarse de la Iglesia de Roma, idea que la comenta el rey Enrique VIII, entre otras cosas, para separarse de una mujer que odia, que no le dedico a Roma. Pero en el fondo hay seguramente otras causas. Inglaterra quiere ser un país autónomo, es ya un país rico, y no quiere ninguna división política. Son muchas causas. Esa reforma anglicana es muy popular. Es decir, quedan muy poquísimos católicos y la gente se transforma en anglicanos con extraordinaria facilidad. ¿Cómo fueron las reformas del norte de Europa? Los países escandinavos de golpe se convierten en luteranos. Lo mismo los estados del norte de Alemania. El primer país que se volvió. Esto nos da una idea, estimado público, de que la autoridad de la Iglesia, o simplemente la autoridad de toda instancia ética, es siempre una autoridad débil. Lo importante son otras cosas. En la Edad Media, perdón, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha sido así, pero nadie se había atrevido a decir la Iglesia es algo, la religión es algo según. Y eso es lo que dicen los gobernantes de los países. Estamos en yo lamento muchísimo estas cosas tan extrañas, sobre todo para mí, una persona de la primera del siglo XX, ¿no? Discos que digo que son un misterio. Estas utopías sirven para acusar el ingenio, o sea, para comentar otro punto de vista que no es el usual. Y hoy en día, los avances de la ciencia han hecho superfluas las utopías, la religión, ya no son tan importantes como fueron en el siglo pasado, pero han sido realmente un eslabón serio para la constitución de un espíritu. Porque justamente Francis Bacon, con la Nueva Atlántida, propone una utopía estrictamente racionalista. ¿Quiénes manejan? ¿Cuáles son las que dirían? Los filósofos y los que conforman un gobierno llamado la Casa de Salomón. Salomón es ese rey israelita que es famoso por ser extremadamente sabio, la encarnación de la sabiduría antigua. Entonces, la Casa de Salomón es el gobierno de los sabios.
Esa es una idea, estimado público, que va tomando fuerza y que tiene muchos problemas. Me voy a referir al final de la problema más grave, porque esa idea de que el que sabe más tiene que gobernar el mundo, esa idea enunciada por Platón en la República hace 2400 años, es muy similar a la teoría del Partido Comunista de Vladimir Ilich Lenin. En ese libro, ¿Qué hacer?, de 1902, Lenin señala los mismos principios que Bacon y que muchos pensadores anteriores. Dice, los obreros, por sus ocupaciones, por el poco tiempo libre que tienen, cuando mucho van a desarrollar un ideal reformista de pedir mejores salarios. Pero solo los profesionales revolucionarios, los que piensan en otra cosa, que conforman el Partido Comunista, solo los revolucionarios profesionales nos van a indicar cuál es el camino a seguir, porque ellos, al contrario de los obreros, que solo van a pedir mejoras salariales, van a pedir la revolución, la abolición de la burguesía y el hecho importante de que los obreros tomen el control del Estado. Esa idea de que hay una élite que está ahora legitimada, no por cuestiones dinásticas, ni por el dinero, sino por el saber, esa es la idea que en forma muy clara la desarrolla Francis Bacon. O sea, el saber, la inteligencia, el uso de la razón y por lo tanto el racionalismo, esas son las ideas que deben dominar el mundo. El mundo no tiene que ser dominado por plutócratas ricos, como los que en Florencia, después de Maquiavelo, manipularon durante siglos, sino que el mundo tiene que ser manejado por la gente pensante, como nosotros. No es cierto, estimado público, es una teoría que nos ofrece. Nosotros gastamos nuestro tiempo pensando, leyendo textos aburridísimos, viendo estas conferencias que nos hacen dormir, etc. No estamos destinados, porque manejamos la razón, nosotros estamos destinados a gobernar no solo nuestro país, el mundo tiene que ser manejado por los que saben, no por los poderosos, no por los ricos, no por los personas. O sea, esos tres grupos que han dominado el mundo deben quedar, no hay que ponerlos, hay que dedicarlos a sus funciones políticos, los filósofos, como dice Platón, los filósofos deben ser los reyes, los gobernantes, los que piensan en gobernar. Y aquí, estimado público, ya vemos también los lados negativos del profesionalismo, que son muchos. Porque la idea de que los inteligentes gobiernen el mundo es una idea que a mí me parece muy conveniente a mis propios intereses, que nadie me ha seguido en esa idea. Esa idea, estimado público, tiene un gravísimo problema. Como esta gente, la que maneja la razón, sabe más, obviamente no pueden tener limitaciones a su poder, porque las limitaciones vendrían precisamente del saber, del propio saber. No sería una cosa externa al saber, la limitación del poder de los poderosos. Y por lo tanto, los que saben tendrían un poder político ilimitado, como tuvo el propio comunista Lenin y su sucesor Stalin, etcétera, como lo tiene todavía hoy el Partido Comunista en Cuba, en Corea del Norte, que Corea del Norte también es como Cuba con un principio dinástico. Entonces, estimado público, el gran peligro del racionalismo estriba precisamente
en que no conoce límites porque la inteligencia se autolegitimiza. Ese es el gran problema. La legitimación, la justificación para la existencia de un gobierno de los que saben más, de los tecnócratas, el gran peligro estaría en ellos mismos. Y ellos mismos, obviamente, nunca se van a autojustificar. Esta idea, estimado público, de que el saber tiene que dominar el mundo va avanzando en el siglo XVIII y es uno de los motivos para la revolución. Aquí quisiera mencionar algunos elementos de esta gloriosa revolución porque tienen que ver con nuestro tema del espíritu. La revolución ha tenido algunas medidas muy razonables que voy a mencionar y otras simplemente bárbaras, como mandar a la guillotina a Toxiopolis por las 10.000 personas guillotinadas en poco tiempo en París, simplemente porque pertenecían a la clase alta y eran potencialmente. Ese es el lado absolutamente negativo de la revolución francesa. El terror, como se llamó, realmente esos 2 años terribles manejados por Maximilien de Robespierre, que era un espíritu sanguinario, pero era un tipo imbuido de la idea de que él dominaba la ciencia política, o sea, la ciencia de saber gobernar, que por lo tanto nadie podía poner a mucha gente como muestra real de ese poder. La revolución se constituyó en una asamblea nacional. Esa asamblea nacional votó la mayoría de las atribuciones del rey, terminó con los privilegios de la nobleza e instituyó una idea muy interesante. Las leyes tienen que ser hechas de acuerdo a la religión, no a la tradición o a la religión. Entonces, un ejemplo, el ejemplo más famoso, los sistemas de pesos y medidas que en Francia, en 1789, habían sido sistemas derivados de la tradición, mejor dicho, de la tradición. Cada región en Francia tenía su propio sistema de pesos y medidas. Por esa época no había las actuales calculadoras electrónicas que facilitan la labor. Mucha gente ganaba dinero haciendo manualmente complicados cálculos de convertir pesas en una acción en las pesas. Lenta. Entonces, a lo mejor el sistema de pesas para todo el país. El sistema tiene que ser estrictamente racional, es decir, simple, comprensible. No es el sistema donde, por ejemplo, 10 pulgadas, 12 pulgadas era un pie, 3 pies era una yarda, 15 yardas era la inferior, etc. Es totalmente diferente. Sino una cosa de 10 en 10. Y además con nombres, centímetro, decímetro, kilómetro, con nombres fácilmente comprensibles, pero eran inconvertibles muy fácilmente entre sí. Además, los pesos están unidos a las medidas, ¿no es cierto? 1 centímetro cúbico de agua es a 1 gramo, muy racionales. Ese sistema, que se llama ahora el sistema métrico decimal, fue uno de los grandes progresos del espíritu racionalista y por eso adoptado por casi todos los países del mundo, salvo el enemigo histórico de Francia, Gran Bretaña y su colonia, los Estados Unidos, que ahora usan otro sistema completamente diferente.
Pero el sistema métrico decimal ha sido adoptado, digamos, por el 70% del mundo por su facilidad y racionalidad, no por otra. La Asamblea quería también modificar el tiempo. En lugar de tener esas tonterías de fines de semana, días viciosos, etcétera, por lo menos un par de años inventó un sistema para medir el tiempo completamente diferente, que era también muy complicado, por eso se volvió a nuestro sistema actual. Por ejemplo, los meses recibían nombres de las Floreal, Mario, el espíritu, el espíritu racionalista que dominó a esa asamblea nacional, por lo menos en los años formativos de la Revolución Francesa. Son los años estimados donde la razón se convierte fundamental para la vida pública. Se trata de la razón y no la religión por las tradiciones de las pautas principales para el comportamiento humano. Napoleón, que es el fundador de la revolución en muchos aspectos, es el que modifica los códigos penales civiles, un gran además de la historia universal. Por eso, estimado público, el hecho de combatir la crisis como primer gobierno de toda la vida, adopte los códigos napoleónicos, que eran códigos estrictamente nacionales, es una gran. No fue, como se dice ahora, la copia del imperialismo cultural de Occidente, etcétera, etcétera, sino que fue realmente muy razonable. Porque los códigos napoleónicos están basados en un solo principio. Las leyes tienen que respetar al individuo como persona y tratar de facilitar nada. Es el principio general. Y todos el largo articulado de los códigos se deriva de unos principios nacionales generales, que son los que hacen derivar, que son los que modifican todo el resto de los códigos civil, penal, comercial, etc. Es una idea, estimado público, cuya utilidad es muy grande. Y por eso hasta los gobiernos más tradicionales de Europa adoptan esa idea. ¿Cómo se adopta otra idea que establece la Revolución Francesa? El aparato judicial, que se lo hace estrictamente racional. Antes, estimado público, el sistema judicial, por ejemplo, más conocido, que era el francés, era extremadamente complicado. En uno de sus escritos más famosos, Voltaire, el escrito se llama La suerte del caballero, etc., condenado a muerte en un pueblo que tiene un derecho consuetudinario, y si él hubiera cometido el mismo delito 20 metros más allá del límite con la otra ciudad, con otro sistema judicial, no hubiera pasado. Eso pasaba en toda Europa. Explico brevísimamente lo que ha pasado. Un chico joven no se saca el sombrero al paso de una posesión religiosa. Como obviamente había también con los amigos, los que no querían bien, ya había monopolizado las guaguas de la población, etc. Este tipo es juzgado y condenado a muerte y ejecutado por haber hecho ese acto de blasfemia, o sea, de no haber respetado un símbolo religioso. Si el tipo hubiera, eso fue un puente, si el tipo hubiera estado al otro lado del puente, que era otra provincia y otro sistema judicial, no hubiera pasado absolutamente nada. Esa intencionalidad es la que quiere evitar la Revolución Francesa, unificando todo el sistema judicial y además construyendo algo que hoy es normalísimo en todo el mundo,
La justicia tiene diversas instancias de atención. ¿Por qué? Por una idea racionalista. Un juez puede equivocarse y por lo tanto el perjudicado debe tener el derecho de apelar a una instancia superior para que revise el caso. Esa idea de que debe haber 3 niveles, cortes normales, cortes superiores de distrito y cortes superiores de justicia, tribunales superiores, es una idea que recién nace con la revolución. Estos ejemplos simplemente sirven, estimado público, para que ustedes vean lo que es el racionalismo en la práctica, que no es tan malo, perverso, como dicen ahora corrientes interistas y otras que creen que son inventos malignos del racionalismo europeo que domina el mundo. Claro que también el racionalismo ha tenido éxito, pero también ha producido algunas cosas positivas. Una cosa precisamente el espíritu se trasluce en la idea de que el sistema judicial tiene que tener varias instancias por el pensamiento racional de que un juez puede equivocarse. Porque si no se equivocan, entonces para que establecen 3 niveles de apelación. Esa idea, estimado público, esencial, es la base del espíritu es la idea del pensamiento. O sea, tenemos que publicar nuestros descubrimientos, nuestras tesis, nuestras ideas para modificar el mundo o nuestras tesis, nuestros programas. Tiene que haber una idea muy racional que aquí en Bolivia también es ley. Los partidos políticos al inscribir candidaturas obligatoriamente tienen que presentar un programa de gobierno. Ese programa tiene que ser público. Tiene que elegir conociendo diversas posibilidades de acción posterior. Ese, estimado público, es la manifestación práctica del espíritu crítico. O sea, poner las cosas, el programa político, que son opciones, ponerlas al público para que el público discuta con su conciencia si ese programa va a favor o en contra de sus intereses. Y si está a favor, entonces se lo anima a que vote por esa lista. Es obviamente un ejercicio individual con la propia conciencia que uno debería hacer. Ahora he cambiado el tiempo, lo he puesto en condicional debería, porque siempre hay una enorme distancia entre una buena intención y el resultado práctico. Siempre enorme. En el caso, por ejemplo, de los programas políticos, pudiendo equivocarme, yo afirmo que la inmensa mayoría de la población no lee los programas políticos y sacrificadamente los intelectuales de los partidos. Por eso yo admiro la actividad de nuestro querido amigo Esteban Burgoa, porque él se dedica a esa parte intelectual, programas, tratar de convencer a la gente mediante argumentos, no mediante la fuerza, no mediante el látigo, tampoco convenciéndonos con dinero, sino mediante argumentos. Porque lamentablemente poca gente está en la posibilidad intelectual de comprender el esfuerzo que hay detrás de los programas y de comprender también la necesidad de elegir un sistema racional de pensamiento. Voto solo por aquel que parece coincidir con mis intereses. Eso lo hace muy potente
la gente elige por cuestiones carismáticas la atracción de un caudillo irradiable, que es algo que tiene que ver con principios religiosos. Acción enorme de un caudillo que no se puede explicar, porque los caudillos, como Hitler, no son particularmente inteligentes, no son particularmente atractivos físicamente. Menciona a Hitler para no más concreto del presente, o Mussolini, estimado, pequeño, etcétera, etcétera, pero con una cuestión. ¿Cómo es posible que un tipo tan bestia como limitado a discusión haya podido ser el libro de un gran autor como Martin Heidegger, que haya declarado que la voluntad es la voluntad del espíritu y del mundo, por lo tanto, la única opción que hay? ¿Cómo es posible que haya caído bajo esa irradiación que es nuestra, bajo esa capacidad de convencimiento del otro, solamente por algo que no se puede explicar racionalmente? Esteban Novoa, yo le aconsejo que para la vida práctica desarrollen estas capacidades carismáticas de convencer a la gente solo por su persona, no necesariamente por los argumentos. Todavía hoy en el siglo XXI más. Quiere entenderse. ¿Cómo es posible, o en su experiencia, porque tal vez esta es una cuestión que no tiene todavía solución? Cualquier, como usted mismo expuso, muchas ideas que originalmente incluso tienen el objetivo de fomentar el espíritu crítico, como es el racionalismo, puede ser mismo hacer liberal, considero que el liberalismo también tiene esa corriente, en algún punto también se vuelven fuentes de tecnología. El mismo racionalismo en algún punto la razón era limitada. Creo que la experiencia nos ha enseñado de que no es así, que pensamos que la única fuente de conocimiento a través de la razón. Incluso hay quienes ya creen que, por ejemplo, para mí se me contra que la única fuente de conocimiento es el científico, el método, que se puede demostrar mismo. Pero y en el mismo liberalismo es una corriente individualista que profunda el pensamiento de cada persona que se puede preguntar, dando los últimos circunstancias, una especie de comienza a entrar también en las demagogías. Nadie quiere liberarse cuando tú criticas a mi ley, un poco más lo que persigan, y es oscuro, puntos extensivos. Y hasta el mismo espíritu crítico. Tal vez algunos aquí, en mi caso, teniendo el disgusto, entonces desde el principio pasan de tener espíritu crítico a tener espíritu crítico. Quitar todo aquello que no es lo propio. Y ni siquiera en algún punto defienden ideas propias, porque no se mezclar toda idea por ser así posible, y eso les da un aire de a través de ello un aire de superioridad. Perdón, que se ha desprendido. Pero si no me imaginan decir, puedo seguir grabando. ¿Así? Entonces, en ese sentido, doctor, en su experiencia, ¿qué ejercicio nosotros debemos proponernos individualmente para probablemente en este lugar nacionalmente no termine volviéndose en demagogia para uno mismo y que la defensa de estas ideas no sea en la demagogia totalmente? Lo digo individualmente en el sentido de que aunque yo defiendo la libertad y el liberalismo y lo sigo haciendo, y probablemente lo seguiré haciendo, ¿cómo puedo yo vetarme a mí mismo para no caer en ese absolutismo? Gracias por su importante
Usted tiene totalmente razón al unir racionalismo con liberalismo. Históricamente han nacido de la misma cuna. O sea, el liberalismo es la filosofía política racionalista por excelencia, claro, con la competencia del marxismo, pero es una idea fundamentalmente racionalista, la liberal. Durante siglos, el liberalismo ha sido la corriente más progresista, más izquierdista. Es por ello que la Iglesia Católica ha sido siempre hoy la gran fuerza conservadora en el mundo, nunca ha tenido mucha simpatía por el liberalismo. Pero como toda obra humana, el racionalismo también tiene sus partes negras. Usted ya lo ha exportado. Ningún método científico totalmente demostrable su racionalidad mediante el mismo. Es una especie de decisión que uno toma por un método última instancia. Gran pensador racionalista como Karl Popper ha demostrado que en última instancia, si uno se decide por el racionalismo y sus métodos, uno precisamente se decide, toma una actitud intuitiva al decantarse por el racionalismo. Es decir, hay muchos elementos del racionalismo que no pueden probarse y que por lo tanto no son del todo racionales. Pero aparte de eso hay una enorme gama de actividades humanas que no tienen que ver con la razón. Es el campo de la emotividad, de los sentimientos, de los instintos, etc. Y no hay duda de que también ese campo de la emotividad tiene sus lados positivos. Nadie va a negar más aspectos del amor, de la relación con el prójimo, de la admiración estética, que puede racionalizar totalmente. ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, un cuadro o una chica en comparación con otra pintura o con otra mujer? En última instancia, no es muy difícil encontrar argumentos racionales. Y no hay duda de que para las relaciones interhumanas, el campo de la reflexión amorosa, de la solidaridad con los débiles, etcétera, son cosas que no se pueden, que no deberían ser abolidas. Hay muchos nacionalistas que les importa un bledo el sufrimiento del prójimo, que ser pobre es una deficiencia individual, el Estado debería preocuparse por ello, etc. Hay naturalmente excesos de racionalismo que yo creo que tienen que ser combatidos desde posiciones que provienen, por ejemplo, de principios teológicos o cercanos a los religiosos, como esa compasión, la solidaridad. Un gran racionalista actual, Jürgen Habermas, al cumplir 90 años en plena salud, ha publicado su obra más larga, que se llama Una otra historia de la filosofía. Y en esa obra que se puede conocer así, una obra de historia de la filosofía, en 2000 páginas, él ha demostrado que una parte muy importante del racionalismo proviene de los religiosos. O sea, estimado público, es un gran pensador racionalista que se da cuenta que principios de justicia, solidaridad, compasión, amor, decisiones estéticas, etcétera, que estas son partes muy importantes de la actividad humana que no tienen que ver con la razón, que más bien pueden mejorar los procedimientos, etcétera, de la razón. Entonces, mi respuesta es, estimado
Esteban, la razón no es todo y deberíamos también considerar principios emocionales que son sanos, importantes, constructivos para el campo suyo, para el campo de la política. Los racionalistas también tienden al fanatismo. O sea, el fanatismo es lo contrario del racionalismo. Pero en la historia de la humanidad se ha demostrado que hay muchos racionalistas fanáticos, por ejemplo, que creen que algo deducido racionalmente, por ejemplo, por la política, tiene absoluta preeminencia sobre toda otra reflexión. Eso ha llevado a algunos regímenes racionalistas a cometer horribles crímenes. El más conocido es el racionalismo que por primera vez en la historia universal tomó un gobierno, por ejemplo, en 1917, la revolución bolchevique, todos se creían estrictamente racionalistas. Y estos, pensando racionalmente, dijeron hay que atacar a la clase alta tradicional, los terratenientes, banqueros y empresarios, porque son los causantes del mal ruso, son los causantes de las desgracias del pueblo. Entonces, por un razonamiento estrictamente lógico, se dijo, hay que quitarlos. Es la manera más fácil de terminar con la situación, simplemente eliminándolos físicamente. Eso llevó naturalmente a barbaridades sin nombre y a que millones, literalmente millones de personas emigren de la Unión Soviética. Lo mismo ocurrió en Cuba. Es decir, gente que cree que hay que ir hasta las últimas consecuencias en su pensamiento, que es, según ellos, justo, racional, adecuado, van hasta las últimas consecuencias, vulnerando los derechos de otros, vulnerando la vida, la propiedad, etcétera. Por lo tanto, lo razonable, según Jürgen Habermas, un gran racionalista, es conocer los límites de la razón, límites que se pueden derivar del pensamiento teológico, del amor al prójimo, de la necesidad de solidaridad y de la contemplación estética. Tiene mucho que ver con esto, pero no tengo una duda, esta duda me importa. Hay una posibilidad de decir, hace de la base, y él dice que la dialéctica es superior a la dialéctica occidental aristotélica. ¿Es será? Sí. Porque él dice que esos son cuatro minutos, son 12 niveles, todo el cuando se para la lógica de ser, no ser, poder no ser. Es un bambino, que es superior aristotélico, todas las teorías. Estimado oyente, hay muchas teorías derivadas de lo que se llama la tetraléctica, es decir, de que el número 4 es el esencial. No es algo, digamos, solo que hay uno que hay 4 suyos, sino que muchas civilizaciones creen que 4 es el número de la solidez, de lo sólido. Una mesa tiene generalmente 4 patas, es como una silla. Es decir, esa idea de que 4 es el número de la estabilidad es una idea muy sutil. Pero lo que yo conozco, no conozco todo lo que ha escrito Aristóteles, no estaría a favor de esto, pero simplemente no trata el tema. Por lo tanto, no se puede decir que él haya escrito, propugnado algo en contra, a favor de un principio basado en 4 pilares. Hay las teorías más diversas en este sentido.
Yo creo, para ir al fondo de su cuestión, que las culturas extra que importantes culturas subsaharianas, pues podríamos peyorativamente llamarle las ingenierías, y muchas también de Asia, son explotando no hay duda en los sistemas de gusto, obras de arte, pintables, etcétera. Pero yo creo que está faltando algo a todas estas culturas, es precisamente el racionalismo. El imperio incaico muy notable, nadie se moría de hambre, una sólida identidad del padre, etc. Hay muchas cosas. Pero no había más remoto a de importancia. No había ningún órgano elegido. Las autoridades no tenían tampoco, no tenían elegidas y tampoco tenían que rendir cuentas. Nunca un emperador nunca ha tenido que explicar a un grupo público o a un grupo privado, explicar por qué tomaba esas decisiones que pueden significar, por ejemplo, una gran conquista, que podría significar un pueblo. El imperio incaico ha realizado una obra gigantesca de conquista. Todo lo pequeño se ha expandido notablemente. Y el imperio incaico nunca preguntó a los sometidos en la en el Ecuador, etc. Nunca instituyó siquiera competencia. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que sea una organización ideal para tiempos modernos, donde todo es mucho más complejo y donde hay siempre que consultar un poquito a la población y a sus intereses. Hay varios autores que se han dedicado a este trabajo. Por ejemplo, hay un gran sociólogo boliviano, Juan Álvaro Villa, y luego también Ramiro Conta. Ellos han estudiado ese problema de la lectura, pero no me parece que hay algo de esoterismo, la idea de que 4 es el número por excelencia, los principios que se derivan de ese número mágico son más sólidos, más, qué sé yo, más profundos que otros. No me convence. Por favor, señor Blas. Para las decisiones en la política práctica, debería primar el racionalismo o los principios teológicos. Por ejemplo, yo me refiero a las campañas electorales sobre cómo ganar elecciones. No ya en declaración de gobierno, donde se toman las decisiones racionalmente en nuestro contexto para salir de la crisis económica y para la inflación, factores que rodean a esta crisis política, que se deben tomar medidas de shock. Pero esas medidas de shock van a tener consecuencias en la vida de los ciudadanos, de desempleo, rebeliones sociales. Entonces, veo yo que acá, justamente en nuestro contexto y en la vida real, se van a contraponer estos principios racionales o esta lógica racional en la cual se deben tomar medidas para frenar la crisis económica, pero a la vez también, o sea, entra en contradicción con los principios teológicos que es la preocupación por los pobres, por las débiles, no todos se van a sobreponer. Yo, vamos a ver, pienso de una pauperización, ¿no? de los ciudadanos, sobre todo en acuerdo a su poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto en la toma de decisiones en la política práctica? La pregunta suya alude a un problema que se debería discutir aquí más intensamente
y es la aplicabilidad de modelos que en la pura teoría funcionan muy bien. Cuando yo escucho, por ejemplo, invitado por Esteban Bulboa, fui a varias actuaciones de Antonio Sarabia y también a actuaciones de Jaime Dur. Esos modelos funcionan muy bien en el papel, en la pura esfera del pensamiento. Por ejemplo, la idea que usted ha esbozado, el Estado y sus muchas agencias, empresas, instituciones, etcétera, es una de las causas del déficit fiscal, de los problemas de la crisis. Entonces, procura lo que ahora dice, aunque su bien, el Estado se vuelva rentable. Eso funciona muy bien en el papel, es pura, o sea, puro. Pero como usted lo ha mencionado, esas medidas pueden estar conectadas con el sufrimiento concreto, por ejemplo, de miles de empleados públicos o de los empresas estatales que están despedidos y que no tienen trabajo ni ingreso. Entonces, esas teorías que son brillantes en el campo de la pura imaginación, en el fondo, de la pura teoría, no tienen, o digo, pueden tener consecuencias muy graves en la práctica. Yo tengo, a pesar de la gran simpatía que tengo por el grupo de Antonio Sarabia, yo creo que ellos no piensan del todo en las consecuencias prácticas a largo plazo de sus medidas. A veces funciona, por ejemplo, un caso que ha funcionado relativamente bien es cuando en 1985 el gobierno boliviano echó de concesantes a miles de trabajadores del Comicor, que eran en ese momento el principal empleador del país. Bolivia vivía en gran parte de la exportación todavía de estaño, todavía en 1985, y la Comicor tenía evidentemente una plantilla laboral completamente inflada y con la bajada violenta del estaño de la China. Los minerales bajó violentamente el precio y la extracción de estaño en Bolivia se convirtió en deficitaria. Nada más sacar el estaño que lo cuenta por el precio de los mercados. La verdad, estimado público, es que inmediatamente el desempleo masivo en el país. Hubo la marcha por la vida, que fue determinada la paz, y mucha gente, también yo, en esa época, pensé que el país se termina. Porque de aquí iba a vivir el país que había exportado durante siglos minerales y repentinamente esos minerales habían pasado violentamente de precio. Y todavía no había esa exportación posterior de gas. Entonces, también pensé que el país se iba a hundir y no pasó nada. En los 86, era muy normalito, los 87 lo mismo, el país siguió creciendo, de alguna manera se reajustó más o menos bien. Entonces, los liberales dogmáticos podrían decir, hay no más que tomar esas medidas de shock, de denominan, porque después de algunos pequeños problemas iniciales, todo se arregla. Pero yo creo que eso no ocurre siempre. Que podría haber el caso en que el desempleo sea tan grande, la crisis económica se agrave en lugar de arreglarse. De modo que esas medidas no resultan, podrían darse en el caso. Uno de los ejemplos más interesantes es cómo el gobierno liberal de la señora Thatcher en Gran Bretaña en 1980 realizó su profunda revolución liberal sin despedir casi nada. Entonces, son problemas muy complejos
cómo se puede reacomodar la población laboral en campos completamente diferentes a los que ha tenido hasta el momento. Son problemas político-económicos que yo no domino, pero puede ser que haya soluciones intermedias. Yo quiero ahora hacer la comparación entre la señora Thatcher por un lado y Sarabia por otro. El programa de la señora Thatcher es una cosa extremadamente compleja y interesante en comparación con las cifras que propagan los candidatos digamos que realmente lo que pensó esta señora era una cosa muy pensada, muy complicada, con muchas aristas, entonces que no, generalmente no se, el pueblo no entiende la discusión de estos problemas muy complejos. Y yo, un resultado muy complicado, cuando trae el de 1980, pues de 20 años de inflación, crisis económica, se recuperó muy bien. Entonces, puede ser que ideas liberales tengan resultados, pero yo creo que eso tiene que ver con la elaboración de planes más complejos y no con los modelos muy simples que proponen los candidatos actuales. Como no soy economista, señora, es lo que se me ocurre. Hay una pregunta. De que dijo que funcionalismo que está, digamos, en la posición. Yo no estoy tan de acuerdo porque creo que hoy en día se basa más los que están en el poder del funcionalismo y eso quería consultar, desde que es para otro tema, pero esperamos la historia. ¿Qué pasa con el postmodernismo? El postmodernismo y ese espíritu crítico, todo ya en qué se bastía. Creo que el postmodernismo no se pasa por la razón. Sí, sí. El postmodernismo es una tendencia artística, filosófica y también política. Es un conglomerado muy enredado de ideas a veces completamente dispares. De modo que yo, si digo algo sobre el postmodernismo, me pueden decir, no, pero el autor que quisiese como Estado postmodernista dijo precisamente lo contrario. Así que no sé cómo contestar, pero bien. Yo diría que el postmodernismo, como es un relativismo extremo de valores, está en contra de todo juicio universal. Y al estar naturalmente en contra de juicios universales, está también en contra de principios no racionales, pero que son universales, como la solidaridad de vida con los débiles o el amor, por ejemplo, a los grandes productos de la cultura universal. El postmodernismo, por eso es tan popular aquí en Bolivia, nos dice la cultura occidental y todos sus productos no sirven para nada, porque todas las culturas son iguales y por lo tanto los productos nuestros son tan importantes o tan valiosos como cualquier producto de la cultura occidental. Nuestro modo de actuar, los postmodernistas, por ejemplo, nuestro modo de actuar y de hacer política es tan valioso como la democracia occidental, que no debería ser obligatorio para el resto del mundo. Y en el fondo lo que hace él en la misma obra es defender a los grandes caudillos, él defiende, hace la línea de Che Guevara, Evo Morales, Bolívar, Espartaco, Juan de Arco, no sé quiénes más. Él hace una línea de los grandes líderes que no eran demócratas, que no eran caudillos, porque para los postmodernistas, para muchos de ellos, ¿qué tiene el caudillo? Es aquel que refleja el sentimiento popular. Y ese caudillo está legitimado no por elecciones, no por el nacionalismo o la bondad de sus decisiones, no está legitimado porque representa el saber y el sentir colectivo. Entonces, estimado público, yo creo que el postmodernismo con ese relativismo extremo de valores
todos valen igual y por lo tanto nosotros, nuestro autoritarismo es tan pues, aconsejable, brillante, tan válido como cualquier sistema democrático. Yo creo que ellos en el fondo defienden ideas autoritarias tradicionales. Yo creo que a veces los que hablan mucho de revolución, novedad, innovación, etcétera, que siempre sin las ideales conservadores tradicionalistas, eso se nota en los ideales actuales, que quieren violentamente a la familia y concepciones muy tradicionales de familia, etcétera, que sienten y se creen liberales sobre el campo cultural y político son profundamente conservadores. Pero el postmodernismo, al evitar valores generales, sea válido, que todo esté vigente, que todo sea aceptable. Eso creo que lo que es un punto de vista nacional no se puede, no se debe. Estimado público, creo que estamos en el límite de la tiempo. Bueno, estimados participantes, agradecemos, a nombre de todos, agradecemos al profesor Montijo por estas dos sesiones sobre la filosofía. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y creo que ahora empezamos a el sorteo. Pues el sorteo.